Damos inicio a la sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, convocada para las 13:30 del día 2 de mayo del 2016. Señor Secretario General de Acuerdos, licenciado Israel Argüello Boy, le pido haga constar el quórum e informe de los asuntos a tratar y resolver en esta sesión pública. Buenas tardes, con todo gusto, magistrado presidente. Se hace constar que además de usted se encuentran presentes el magistrado Fernando Chevalier Ruanova y el magistrado Jorge Sánchez Morales. Por tanto, al estar conformado el Pleno, existe quórum para sesionar válidamente en términos de lo dispuesto por los artículos 3º, fracción 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 325, 326, segundo párrafo del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, así como por los artículos 5 y 7, fracción segunda, 14, fracción segunda del Reglamento Interior del Tribunal. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 3 recursos de apelación y 3 asuntos especiales, cuyas claves de identificación, así como los datos de reconocimiento de las partes, se hicieron de conocimiento a los interesados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal y en la página de internet. Estos son los asuntos a tratar, magistrado presidente. Señores magistrados, está a su consideración el orden del día. Si están de acuerdo en votación económica, sírvanse manifestarlo. Señor Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con el resultado de la votación. Magistrado presidente, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario Instructor Gustavo García Hernández, sírvase dar cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración del Pleno el magistrado Fernando Chevalier Ruanova. Gracias, señor magistrado. Con su autorización, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia del expediente TAE-010-2016 relativo a la denuncia iniciada por Silvino Espinosa Herrera en su calidad de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo del Instituto Electoral del Estado en contra del titular del gobierno del Estado de Puebla por supuestas violaciones a la normatividad electoral. En su escrito de denuncia, el promovente afirma que el servidor público denunciado, al difundir la inauguración de diversas obras públicas de su gobierno en diferentes medios de comunicación social, promovió indebidamente la imagen institucional del mismo, en virtud de que carece de los elementos establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo antes señalado permite establecer que la materia del procedimiento sometida a decisión es determinar si se configuró la promoción que se le imputa al denunciado ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas en su calidad de gobernador del Estado de Puebla. El promovente aduce que la propaganda aquí denunciada es político-electoral y desatiende la prohibición constitucional en cuanto a que, en todo momento, los servidores públicos deben abstenerse de incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada. En el presente asunto especial, esta ponencia advierte que el denunciante parte de una premisa errónea, toda vez que a su juicio los anuncios realizados donde aparecen obras del gobierno del Estado de Puebla son propaganda política electoral tendiente a promocionar la imagen del gobernador en turno o de algún candidato o partido político. El magistrado ponente, después del estudio de las pruebas y de las constancias que obran en autos, infiere que si bien es cierto, la publicidad contiene logos, emblemas y frases que identifican actualmente a un poder público, específicamente al gobierno del Estado de Puebla y su titular. Es notable que no se dan los supuestos que permitan determinar que se hubiera emitido en periodo prohibido por la ley o que contengan expresiones o fechas relativas a un proceso electoral y menos aún un mensaje tendiente a la obtención del voto a favor de algún servidor público o cualquier otro destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. Es por eso que las pruebas presentadas resultan insuficientes para acreditar que el servidor público involucrado el servidor público denunciado emitió contravengan la normativa electoral, toda vez que las mismas no fueron manipuladas con otro medio de convicción.
Esto es así, toda vez que se puede determinar que la propaganda tenía como finalidad informar que el gobierno del Estado dio cumplimiento a la realización de diversas obras gubernamentales, lo que de ninguna manera puede calificarse como alguna promoción indebida. Aunado a lo anterior, se puede desprender del estudio que las fechas en que se realizaron los actos aquí denunciados no se encontraban en un proceso electoral, toda vez que de conformidad con el artículo 186 de la Ley Electoral Local, el proceso electoral ordinario inicia en la cuarta semana de noviembre del año anterior a la elección, es decir, en el caso que nos ocupa, la cuarta semana de noviembre de 2015 pasado. Por lo tanto, la difusión de las obras públicas en estudio se realizó fuera del periodo prescrito por la ley. En consecuencia de todo lo anterior planteado, se propone declarar la inexistencia de la violación señalada por el denunciante. Es la cuenta, señores magistrados. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución. Gracias, señor presidente. Sí comparto el proyecto que se pone en consideración por parte de la ponencia del magistrado Chevalier en relación a la valoración que se hizo de las pruebas. Lo que sí considero que, por eso acompañaré el voto concurrente, es en relación a que si bien estoy de acuerdo en el sentido del proyecto y en el fondo del asunto, no comparto nuevamente que solo se conmine al Instituto Electoral a cumplir con los plazos establecidos en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado. ¿Por qué comento esto? Al analizar desde el momento en que se presenta la denuncia al momento en el cual se admite o se da el promisorio, pasan más de 5 días. Si nos remitimos al artículo 413 del Código de Instituciones y Procesos Electorales, establece que el secretario ejecutivo deberá admitir o desechar la denuncia en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a su recepción. Se sigue violentando la norma. Si la ley establece 24 horas, no podemos nosotros pasar desapercibido que si la damos más de 5 días en acordarlo, de nosotros continuar el instituto con esta práctica y nosotros simplemente culminarlos, llevaremos casi a ser omisos en cuestión de que esta práctica en este proceso electoral sea recurrente y se siga violentando la norma de manera permanente por parte del instituto. Recordemos que existen los procedimientos especiales sancionadores. En dichos procedimientos especiales sancionadores se crearon precisamente para ello, para llegar a que sea la justicia más expedita, y establece claramente que serán 24 horas cuando deben acordarse su admisión o su desechamiento. Por consiguiente, mi propuesta es que, aparte, todas que se culminen, que se cumplan con los plazos y tiempos que señala el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla para tramitar los procedimientos especiales sancionadores, siendo al caso que con la independencia que el Instituto Electoral del Estado no ha cumplido en el contenido del artículo 413 de la Ley Electoral Local, lo cierto es que entre la recepción de la denuncia y el acuerdo admisorio transcurren más de 5 días, por lo anterior es que no comparto que nuevamente solo se culmine el instituto en cumplir con los plazos establecidos en la ley, y por ello, con fundamento en lo expuesto en el artículo 89, fracciones segunda y 42 de la Ley Electoral Local, mi propuesta es que se debe dar vista al Consejo General del Instituto Electoral del Estado y solicitarle inicie el procedimiento atinente para regular la situación y cumplir con los plazos y tiempos establecidos en el Código Electoral Local. No es la primera resolución que emitimos, no es la primera resolución donde ya los combinamos a que cumplan con la ley, ya los combinamos para que resuelvan en el plazo de 24 horas, ya los combinamos para que se ajuste los procedimientos especiales sancionadores a los tiempos establecidos por la norma. No es un tema de capricho o de si quieren o no quieren, es un tema de que tiene que cumplirse. El principio de legalidad es muy claro, al final de cuentas. La autoridad debe actuar, no debe violentar los procedimientos, debe actuar apegado a derecho, y por ello es que, si bien es cierto, comparto el sentido del proyecto, considero que desde mi punto de vista, no debe quedar una simple invitación, sino debe darse de vista al Consejo General para que el Consejo General se pronuncie al respecto y se tomen medidas drásticas. Estamos ya a menos de 33, 34 días de lo que es, pocos días, menos de 35 días de lo que es la jornada electoral, y estar permitiendo que se sigan violentando el Estado de Derecho, permitir que se siga violentando
el que se incumpla la norma, creo que eso en nada abona al fortalecimiento de la democracia en el Estado. Creo que ya es el momento, señores magistrados, de que alcemos la voz y solicitemos que de manera respetuosa ya no más se violente la norma en los procedimientos especiales sancionadores y se cumpla con lo que establece la ley en el artículo 413 del primer párrafo. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, presidente, amigo magistrado. Efectivamente, como lo comentas, magistrado Jorge, en el contenido complementado de la resolución que se presenta en el proyecto de cuenta del servidor, sí estamos tomando en consideración ese llamamiento para el Instituto Electoral a fin de que no incidan, ¿verdad? Toda vez que en este rubro es la primera ocasión que así se sucede. Entonces, sí está tomando en consideración tu observación importante y valiosa para que esto ya no sea una conducta recurrente por lo que respecta al instituto. Y sí te confirmo, magistrado, y te afirmo que sí en la resolución, en su último párrafo resolutivo, sí está previsto el llamamiento para el instituto, en donde estamos coordinando a que estas conductas nunca más vuelvan a suceder en los subsecuentes, para efecto de que entonces el honorable tribunal tome acciones en consecuencia. Así es, presidente. Gracias, Jorge. Me permite, presidente. Gracias. Magistrado Chevalier, comparto su punto de vista en relación a que, pues bueno, que las cosas no se están cumpliendo en los tiempos establecidos. Pero la propuesta difiere un poco porque no quisiera que se quedara nada más en culminarlos. Y no por una expresión creo que el llamado, el culminarlos, el limitarlos, ya lo hicimos. Lo hemos hecho en más de 2 expedientes. Creo que tiene intenciones. Si hay una violación reiterada de las disposiciones legales, si hay una violación reiterada al artículo 413 y no existe una admisión de los procedimientos en los tiempos establecidos por la norma y se establece que son 24 horas posteriores a su presentación y estamos saliendo en el presente caso más de 5 días, creo que ya no podemos irlo. Tenemos que ir más allá como órgano jurisdiccional a una simple invitación, porque ya vimos que las invitaciones pues no nos han dado resultado. Las invitaciones, el instituto pues las ha recibido, quizás las ha acordado, pero de nada han servido. Creo que por la situación en la cual nos encontramos, tenemos que velar todos por la legalidad de los actos, tenemos que velar porque al final de cuentas se cumpla con la norma, y creo que tenemos que llegar, pasar ya al siguiente paso, señores magistrados. Yo los invito a que, si ustedes lo ven prudente, se voten mi propuesta para el efecto de que no nomás tiene una combinación, sino simplemente que se mande, que se dé vista al Consejo General, el Consejo General que tome las medidas necesarias y los procedimientos correspondientes, porque no se puede seguir violentando la norma. Creo que es un tema que está ahí, el expediente ustedes lo han tenido en sus manos, ustedes son testigos de la violación a esa disposición legal, y por consiguiente dejarlo así, creo que sería una omisión por parte de este tribunal. Por eso yo hago el llamado de que pasemos ya de las invitaciones que no han servido y pasemos a que se tomen las medidas jurídicas de responsabilidad para quien en su momento está violentando la ley. Gracias. Bueno, se toman en cuenta las consideraciones de mis magistrados y si no hay más, ¿no? Bueno. Señores magistrados, si no hay intervenciones, señor secretario general de acuerdos, sírvase a tomar la votación correspondiente. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Carbono, A favor del proyecto. magistrado Jorge Sánchez Morales, Estoy a favor del proyecto en ese sentido, pero con el voto concurrente en virtud de las variaciones vertidas y las cuales ya hice valer en relación a que pasemos de la combinación a que ya se responsabilice a los que están violentando en su momento los plazos establecidos en los procedimientos especiales sancionadores. magistrado Fernando Chevalier Ranova, A favor por el proyecto. magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad con el voto concurrente del magistrado Jorge Sánchez Morales. En consecuencia, respecto del asunto especial TEEP-AE-010/2016, se resuelve. Único, es inexistente la infracción de propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada en los términos establecidos en el cuerpo de esta sentencia. Secretario Instructor Luis David Benítez Taboada, sírvase dar cuenta con los proyectos de sentencia
que someto a consideración del Pleno. Buenas tardes, señores magistrados. Con su autorización, doy cuenta con el proyecto de sentencia de recurso de apelación 27 de 2015, interpuesto por el ciudadano Juan Sotero Salazar en su carácter de regidor del Ayuntamiento de Olintlán, Puebla, por la que se ordena a la responsable pagar las dietas del servidor público. A juicio de esta ponencia, el hecho de que el actor fuera electo por el principio de representación proporcional no justifica que tenga una percepción menor o distinta a los regidores electos por el principio de mayoría relativa. En ese orden de ideas, deberá cubrirse al promovente la cantidad que resulte del pago complementario de los meses de marzo a diciembre de 2014. Sin embargo, obra en autos copia certificada del acta de cabildo de 17 de enero de 2015, en la que como punto cuarto se puso a consideración de ese ente el ajuste de las dietas de los integrantes de la administración del ayuntamiento, disminuyendo entre otros el sueldo del demandante. Por tanto, si el citado acuerdo es el documento que actualmente regula las percepciones que el inconforme recibe del ayuntamiento, dicho acto debe ser combatido por vicios propios, por lo que se dejan lanzados sus derechos para que, de estimarlo procedente, los ejercite en el medio de defensa que estime conveniente. En otro orden de ideas, el recurrente expone como agravios la falta de pago del mes de agosto de 2014, el pago del sueldo neto del mes de agosto de 2015 y el pago del aguinaldo del año 2014. Al caso, para esta ponencia resultan fundados los agravios, ya que la autoridad responsable parte de una premisa errónea para decretar, por esa cuestión, un descuento al salario del actor en forma directa, ya que debió haberse seguido un procedimiento administrativo que garantizara el debido proceso al inconforme. En tal sentido, al no existir documento idóneo que desvirtúe que el ayuntamiento ha cubierto dichas prestaciones o alguna manifestación de este que justifique su retención, deberá condenarse al pago de las mismas. Por lo expuesto, esta ponencia propone declarar fundados los agravios hechos valer por el actor. Procedo a dar cuenta con el proyecto de sentencia de recurso de apelación 32 de 2015, interpuesto por los ciudadanos Máximo Severino González Flores y Magdaleno Vallarta Adán, en la que se ordena el pago de las prestaciones a que tienen derecho a recibir en su carácter de regidores del Ayuntamiento de Jicotlán, Puebla, así como ser convocados a las sesiones de cabildo. Esta ponencia estima que la inconformidad de los promoventes es fundada por las razones siguientes. Los derechos aducidos por los actores forman parte del derecho político electoral a ser votado, consagrado por el artículo 35, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que este no solo comprende el derecho de un ciudadano a presentarse como candidato a elecciones mediante las cuales se conforman los órganos estatales de representación popular y que los ciudadanos que lo deseen sufraguen a su favor, sino también comprende el derecho de ocupar el cargo para el cual sea elegido, a permanecer en él y a ejercer las funciones que le sean inherentes. Asimismo, el numeral 36, fracción cuarta de la Constitución Federal indica que son obligaciones de los ciudadanos desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados que en ningún caso serán gratuitos. De igual forma, el diverso 127 de esa ley fundamental establece que los servidores públicos de los municipios recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberá de ser proporcional a sus responsabilidades. Además, que se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Lo anterior es replicado por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en su artículo 134. Por tanto, ante la obligación constitucional del Estado de Ayuntamiento de cubrir las dietas y demás prestaciones a que tienen derecho los actores como regidores del mismo, sin que exista elemento demostrativo alguno que acredite el pago o un acto que justifique su retención, esta ponencia propone condenar al cabildo del referente municipal para que liquide las mismas, así como ordenar que se restituyan los apelantes en los derechos necesarios para el debido ejercicio de su función. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Asunto Especial 11 de 2016 relativo a las denuncias presentadas por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Gobierno del Estado, las Secretarías de Turismo, Infraestructura y Transportes, Salud, Educación Pública, Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, así como la Coordinación General de Comunicación, Difusión y Promoción, y la persona moral Clear Channel por supuestamente difundir propaganda que no cumplió con lo preceptado por la Constitución Federal.
El Partido Revolucionario Institucional indica que desde el 8 de marzo tuvo conocimiento de la contratación y o adquisición de espectaculares por parte del gobierno del Estado, sin que tal propaganda reúna los requisitos del citado precepto constitucional. Al respecto, debe establecerse que el procedimiento especial sancionador se rige de manera preponderante por el principio dispositivo, al corresponder a las partes aportar los elementos demostrativos de naturaleza documental y técnica para acreditar sus afirmaciones. Ello ante lo ajustado de los plazos que lo conforman, quedando al arbitrio de la autoridad administrativa solicitar alguna prueba o diligencia. En el caso, las pruebas técnicas aportadas no se encuentran corroboradas en actos mediante las actuaciones del personal del Instituto, para tener la certeza de la existencia de los medios de comunicación denunciados. Es claro para esta ponencia que en el caso resulta infundada la denuncia, toda vez que el material probatorio aportado por el Partido Revolucionario Institucional es insuficiente para demostrar plenamente que los medios de comunicación que refiere, espectaculares y mobiliario urbano de publicidad integrada, vulneran la normativa constitucional. Esto es así, ya que conforme al artículo 359 del Código Local, las pruebas técnicas en las que se ubican las fotografías o imágenes, como las que nos ocupan, solo tendrán el valor de presunción y admitirán prueba en contrario. Por tanto, únicamente harán prueba plena cuando, al relacionarlas con los demás elementos que obran en el expediente, no dejen dudas sobre la verdad de los hechos. En el caso, la ponencia advierte que los elementos visuales aportados por el aquí denunciante no acreditan la circunstancia espacial que pretende, porque al verse en manipulación con los demás elementos probatorios, solo pueden tener un valor indiciario ínfimo de que la publicidad denunciada no sea netamente institucional o que tuvo como fin aplicar con parcialidad los recursos públicos bajo su tutela en favor de un candidato o partido político o en contra de la contienda electoral. En otras palabras, las fotografías no acreditan como presunción la violación del artículo 134 de la Constitución Federal. De ahí que se considere que el denunciante omitió aportar elementos adicionales para demostrar plenamente las conductas atribuidas a los funcionarios públicos que refiere, así como una violación a la legislación electoral. Por lo expuesto, se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de las denuncias. Es la cuenta, señores magistrados. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Con su permiso, presidente. Haré mención a dos. Me voy a referir solamente a dos expedientes. El primero, votaré en contra, lo adelanto, haré mi voto particular respecto del expediente TEP-A-032 diagonal 2015. Esto lo hago con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11, fracción sexta del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado. Al respecto me permito disentir del sentido del proyecto por las razones siguientes. En mi concepto, contrario a lo que sostiene la mayoría, no se puede desconocer la actuación como magistrada de la nombrada unilateralmente por usted, presidente, Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, a Karina Ruiz Granillo, pues como precisé, la citada persona no fue nombrada por autoridad con facultades para ello. Es decir, no se nombró ni por el Congreso de Puebla ni por el Senado de la República. En consecuencia, no se le puede reconocer y después desconocer la calidad de magistrada a alguien que nunca lo fue. En ese sentido, la presente sentencia pretende desconocer actuaciones dentro del propio expediente de una persona que nunca tuvo facultades para realizarlas y tomar como base la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente sub-JRC-729-2015, en la que se determinó que la actuación de María Luisa Rodríguez Bravo como magistrada titular fue ilegal. Es decir, se utiliza en la presente resolución la determinación adoptada dentro de un expediente y respecto de una persona distinta para aplicarla a otra, lo cual, en opinión del suscrito, transgrede el principio de relatividad de las sentencias, pues en el presente asunto no se trata de derechos fundamentales. La determinación adoptada, además, es completamente contradictoria, pues en el acuerdo de 19 de febrero dictado por el magistrado ponente, se determinó en los puntos primero y segundo lo siguiente. Primero, en el caso se advierte que la actuación de la licenciada Karina Ruiz Granillo no acredita alguna participación urgente como magistrada por Ministerio de Ley en el dictado de acuerdo emitido el 3 de diciembre, de acuerdo con los artículos primero, tercero, párrafo segundo, 10 fracción 13 y 14 fracción séptima del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Y segundo, conforme al criterio sustentado por la unidad Sala Superior, se deja sin efecto tales actuaciones. Considero que esta es una contradicción que
de votarse a favor por ustedes, señores magistrados, sería evidenciar una completa contradicción, ya que no podemos decir, oye, estoy efectivamente reconociendo que no pudo actuar porque no hubo urgencia, pero por otro lado manifiesto en el segundo punto, de acuerdo, que se dejan sin efecto tales actuaciones. Entonces, si la persona nunca estuvo investida para poder ocupar ese cargo, nunca fue nombrada por la autoridad competente, ya en el Congreso del Estado o Senado de la República, que en su momento eran los facultados, el Congreso del Estado con la anterior norma y el Senado de la República, una vez que vino la reforma electoral, al no ser nombrado por ellos, por consiguiente ese nombramiento carece de validez. Y por consiguiente nosotros, si bien es cierto el acuerdo primero hace referencia a que no se debe haber nombrada por el Ministerio de Ley, pero también por otro lado entramos en una contradicción para decir que sí se debe dejar sin efectos. Es decir, desconoció todas las actuaciones de la supuesta magistrada y ahora en la sentencia señala que se debe ratificar ese acuerdo y tomar en cuenta la comisión necesaria derivada de requerimientos realizados ilegalmente por Karina Ruiz Granillo. Por otra parte, la sentencia que voto en contra pretende justificar la ratificación de las actuaciones de Karina Ruiz Granillo, con base en no generar mayores dilaciones en el procedimiento. Sin embargo, en mi punto de vista, tales dilaciones ya están generadas, pues tan solo las ilegales actuaciones se dieron desde el 30 de noviembre y fue hasta el 19 de febrero que se dejaron sin efecto las mismas. De todo lo anterior, en opinión del suscrito, se debe reponer las actuaciones ilegalmente realizadas por la supuesta magistrada sin nombramiento por autoridad competente para hacerlo, Karina Ruiz Granillo, y normar el procedimiento a partir de requerimientos y actuaciones que realice el magistrado ponente, quien sí tiene facultades para integrar, sustanciar y formular dicha resolución. En consecuencia, se debe normar el procedimiento y requerir nuevamente las constancias atinentes, ahora sí con una autoridad facultada para ello, generando así la tutela del principio de seguridad jurídica máxime, si como lo mencioné, las dilaciones en el procedimiento y el actuar ilegal de Karina Ruiz Granillo son evidentes. Por las razones apuntadas, me aparto de las consideraciones y el sentido de la sentencia. Y señores magistrados, aparte de que estoy votando en contra y acompaño mi voto particular, yo los invito a que voten con el sentido de lo que he manifestado en el voto particular, ya que de no hacerlo así, yo advierto que sería convalidar una ilegalidad y así que dejarlo en una sentencia y estaríamos violentando el debido proceso. Considero que tenemos una máxima responsabilidad al votar, al procesar en el Senado de la República para actuar conforme a la legalidad y conforme a la Constitución. No podemos permitir el actuar ilegal, si no lo permitimos de otras autoridades, menos de este mismo órgano constitucional. Es cuanto, señor presidente. Perdón, presidente. Es cuanto respecto a este punto y de este asunto. También voy a presentar un voto concurrente respecto al expediente TEP-AE-011-2016. La misma situación. Creo que debemos de pasar ya con las combinaciones a tomar medidas importantes para el bien de la democracia en este Estado. Con respecto a mi formular el presente voto concurrente, pues si bien estoy de acuerdo en el sentido del proyecto y en el fondo del asunto, no comparto nuevamente que solo se conmine al Instituto Electoral a cumplir con los plazos establecidos en el Código de la materia. Lo anterior lo sostengo pues ya en el expediente TEP-AE-002-2016 se les conminó a cumplir con los plazos y tiempos que señala el Código Electoral para tramitar los procedimientos especiales sancionadores. O sea, ya nos conminamos en una ocasión. Es más, yo creo que nos conminamos en dos ocasiones. Y hace rato los sacaban, nuevamente por mayoría los acabamos de conminar. Siendo el caso que con independencia del registro electoral del Estado no ha cumplido con el contenido del 413 de la ley electoral, lo cierto es que cuando realizan el desahogo de verificaciones que solicitan los quejosos, los hacen después de más de 5 días. En el presente asunto, la denuncia se presentó el 1 de abril y la verificación se realizó el 8 siguiente, es decir, 7 días después. Y si partimos que lo que se está pidiendo es que se verifique una propaganda el día primero, pues por supuesto que cuando fueron el día 8 ya no estaba esa propaganda porque las campañas iniciaron el día 3. Entonces la actuación de la autoridad es tardía y por consiguiente en mi concepto se une el principio de inmediatez de la prueba, pues en mi opinión los quejosos aportan elementos que permiten a la autoridad sustanciadora constituirse en los lugares que señalan y cerciorarse de la existencia o no de la propaganda denunciada. Si se van 7 días después de que
se presenta la denuncia y ya pasamos de la etapa ahora sí que intermedia o la intercampaña y estamos en las campañas, pues difícilmente iban a encontrar algo. Entonces, por lo anterior es que no comparto nuevamente que solo se conviene el Instituto Electoral del Estado a no cumplir con los plazos establecidos en la ley y por ello, con fundamento en los tiempos establecidos en la ley, máxime que, como se menciona, al ser la autoridad sustanciadora, debe garantizar preservar la prueba con la que el quejoso pretende acreditar el acto o hecho que pide ser sancionada. Señores magistrados, si nosotros no actuamos apegados a la legalidad y seguimos tolerando la violación a la norma, podemos volvernos cómplices por omisión. Yo los invito a que ya pasemos de las invitaciones y de las combinaciones y que se tomen medidas necesarias cuando de auto se desprenden la violación permanente de los procedimientos especiales sancionadores de la norma. Es cuanto. Si no hay intervenciones, señor secretario general, de acuerdo, sírvase tomar la votación correspondiente. Magistrado Fernando Chevalier Ramón. Magistrado Jorge Sánchez Morales. En contra del expediente TEP-A-032-2015, con el voto particular que pediría que se agregue al presente asunto, y con el voto concurrente en el expediente TEP-AE-011-2016, en el cual comparto el sentido del proyecto, pero bueno, hago las manifestaciones al respecto en el voto concurrente que acompaña. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo. Faltó uno, magistrado, el 27. Con el proyecto, con el 27. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo. A favor de los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los recursos identificados con las claves TEP-A-027 y TEP-AE-011-2016 fueron aprobados por unanimidad, pero este último, el asunto especial 11, con el voto concurrente del magistrado Jorge Sánchez Morales. Y respecto al recurso de apelación identificado con la clave TEP-A-032-2015, es aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Jorge Sánchez, quien lo agregará a la sentencia. En consecuencia, respecto del recurso de apelación TEP-A-027-2015 se resuelve. Primero, se declaran fundados los agravios mencionados en el numeral 4, rector de esa sentencia. Segundo, se ordena al Cabildo del Ayuntamiento, a través de su presidente, de cumplimiento a la presente ejecutoria, atendiendo el apartado 5 de esta determinación. Respecto del recurso de apelación TEP-A-032-2015 se resuelve. Primero, se declaran fundados los agravios en términos del apartado 5 rector de esta sentencia. Segundo, se ordena al Cabildo del Ayuntamiento del municipio de Xicotlán, Puebla, a través de su presidente, de cumplimiento a la presente ejecutoria, atendiendo los numerales 5 y 6 de esta determinación. Respecto del asunto especial TEP-AE-011-2016 se resuelve. Se declara la inexistencia de la violación objeto de las denuncias en términos del apartado 4 de esta resolución. Secretaria Instructora Norma Angélica Sandoval Sánchez, sírvase dar cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración del Pleno de este Tribunal el magistrado Jorge Sánchez Morales. Con la autorización del Pleno doy cuenta con los siguientes proyectos de resolución. En primer lugar, con el del recurso de apelación 27-2016 promovido por José Ramón Rojas González en contra de la omisión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de publicitar en el periódico oficial el acuerdo 18-2016 tomado el 12 de febrero del año en curso, mediante el cual se determinó la ubicación de los centros de acopio y transmisión de datos del PREP para el proceso electoral 2015-2016. El actor señala que con la omisión se vulneró su derecho a la información y se transgredieron los principios de legalidad, transparencia y máxima publicidad.
La autoridad responsable señaló que se debía desechar el recurso de apelación por ser extemporáneo en atención a que el acto que se reclama sucedió en febrero y la impugnación se dio en marzo siguiente. En concepto de la ponencia, no se actualiza la causal de desechamiento, toda vez que cuando se impugnan omisiones de una autoridad electoral, debe entenderse que el mencionado acto, genéricamente entendido, se realiza cada día que transcurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo, y en esa virtud se arriba a la conclusión de que el plazo legal para impugnarlo, no ha vencido, debiéndose tener por presentada la demanda en forma oportuna mientras subsista la obligación a cargo de la autoridad electoral administrativa. Precisado lo anterior y reunidos los requisitos de procedibilidad, el magistrado ponente procedió a analizar el estudio de fondo de la cuestión planteada. Debe resaltarse que en auto sobra copia certificada del periódico oficial del Estado de 13 de febrero del año en curso, documental pública con pleno valor probatorio, en la cual se advierte que se publicó en ese día y por ese medio el Acuerdo 18-2016. En consecuencia, se advierte que, contrario a lo manifestado por el recurrente, la autoridad responsable sí publicitó el acuerdo mencionado y no se vulneró el derecho de acceso a la información y tampoco los principios de legalidad, transparencia y máxima publicidad. Por lo anterior, se propone declarar infundado el agravio intentado por el recurrente. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto del Asunto Especial 9-2016 relacionado con una denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional en contra de Morena y su candidato a gobernador por supuestos actos anticipados de campaña. En su escrito de denuncia, el promovente afirma que en un periodo prohibido por la ley se observó la existencia de 21 bardas pintadas con propaganda atribuible al partido político Morena y a su candidato a gobernador en diversos lugares del interior del Estado, y que la misma tiene como finalidad solicitar el voto y apoyo a favor del citado ciudadano. Al efecto, acompañó fotografías de las bardas y solicitó a la autoridad responsable concediera una medida cautelar con la finalidad de blanquear las mismas, la cual fue otorgada el 2 de abril por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado. En su defensa, el partido político señaló que en las bardas no se solicita un llamado expreso al voto ni una solicitud de apoyo. En ese mismo sentido, el candidato denunciado manifestó que el contenido de la propaganda no es de su autoría, que desconoce totalmente la existencia de la misma, así como que no hay elementos de prueba aportados por el quejoso que lo relacionen con la elaboración de la propaganda denunciada. Dentro de los elementos probatorios que obran en el expediente, se encuentra el acta circunstanciada de certificación y fe de hechos respecto de la existencia de bardas pintadas, realizada el 30 de marzo del año en curso por parte del Instituto Electoral, y la resolución favorable de las medidas cautelares solicitadas en las que se determinó la existencia de la propaganda denunciada, que la misma era de carácter política y que reunía los elementos señalados por la Sala Superior y Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para constituir actos anticipados de pre-campaña y campaña al ser personal, subjetivo y temporal. Documentos públicos ambos con pleno valor probatorio. De igual forma, obran las 21 fotografías aportadas por el denunciante, documentales privadas con valor probatorio indiciario. Todos ellos, elementos que llevan a esta ponencia a acreditar la existencia de la propaganda denunciada entre el 22 y el 30 de marzo del presente año. Al efecto, el legislador de Puebla estableció como supuesto de infracción la comisión de actos anticipados de campaña, es decir, se prohíbe que los partidos políticos y sus candidatos realicen promoción anticipada. De esta manera, es posible concluir que la difusión de propaganda electoral que implique la presentación de una oferta política, el posicionamiento de un candidato frente al electorado o la orientación del voto en el electorado en forma previa a los plazos legales para ello, actualiza la hipótesis normativa relativa a la comisión de actos anticipados de campaña. La regulación de la prohibición a desplegar actos anticipados de campaña tiene como propósito garantizar que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad, esto es, evitar que una opción política se encuentre con ventaja en relación con sus contendientes
al iniciar anticipadamente actos de proselitismo, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de la plataforma electoral de un partido político o candidato. La Sala Superior ha establecido los elementos a tomar en cuenta para determinar si se configuran o no actos anticipados de campaña. El primero, que los actos sean susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos, de manera que se tiende al sujeto, cuya posibilidad de infracción a la norma electoral está latente. El segundo, que la finalidad de los actos sea la presentación de una plataforma y la promoción de un partido o posicionamiento de un ciudadano para obtener la postulación a un cargo de elección popular. La propia Sala Superior determinó que en la etapa de intercampañas los candidatos deben guardar silencio y los partidos deben emitir mensajes genéricos. De igual forma, ha sostenido que el acto anticipado de campaña se actualiza aun cuando en la propaganda el llamado al voto se realice de forma implícita, siempre que la promoción anticipada de una persona o del partido político pueda válidamente advertirse, en virtud del análisis contextual que realice la autoridad competente respecto de la propaganda denunciada. El tercer elemento consiste en que los actos ocurran antes del inicio formal de las campañas. Al efecto, debe señalarse que la propaganda denunciada contiene lo siguiente: el emblema del partido político involucrado. En algunas fotografías, la imagen y el nombre del candidato Abraham Quirós, acompañada de la imagen de Andrés Manuel López Obrador. La frase promotor de la soberanía nacional. De igual forma, según lo estableció el Consejo General, entre el 4 de marzo y el 2 de abril no podía realizarse ninguna propaganda electoral. En consecuencia de todo lo anterior, para el magistrado ponente se colman los elementos antes señalados, generando la existencia del acto anticipado de campaña solo por lo que hace al partido político y no al candidato, pues este último negó categóricamente conoció la existencia de las bardas, así como tampoco obra elemento dentro del expediente que lleve a una conclusión distinta. Los partidos políticos tienen permitido en la legislación electoral la difusión de propaganda en los tiempos permitidos y, en el caso, se expone el emblema del instituto político y el nombre e imagen de su candidato. Propaganda que, en concepto de la ponencia, lo posiciona ante la ciudadanía del Estado de manera anticipada. Como consecuencia, la propaganda proselitista les genera un beneficio en el contexto del proceso electoral. En el derecho administrativo sancionador, una de las facultades de la autoridad es la de reprimir conductas que trastoquen el orden jurídico para lograr el respeto de los principios constitucionales y legales en la materia electoral. En primer lugar, se debe calificar la falta para localizar la clase de sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta las previstas en la norma. En esencia, la conducta implicó un acto anticipado de campaña que benefició a Morena y su candidato a gobernador, que se trata de una conducta que ocurrió en una sola ocasión, en una temporalidad intercampaña, en donde la propaganda debe ser genérica y no contener llamados explícitos o implícitos al voto, y que no existe reincidencia. Por ello, se considera que la falta debe calificarse como levísima por parte del partido político en mención. En consecuencia, se propone amonestar públicamente al partido político Morena. Es la cuenta, señores magistrados. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no hay intervenciones, señor secretario general de acuerdos, sírvase tomar la votación correspondiente. Magistrado Fernando Chevalier Granova. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo. A favor de los dos proyectos. Magistrado Jorge Sánchez Morales. Con los dos proyectos que propone esa ponencia. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de resolución han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, respecto del recurso de apelación TEEP-A-027/2016 se resuelve. Único. Se declara infundado el agravio intentado por José Ramón Rojas González por lo expuesto en el considerando tercero rector de esta sentencia. Respecto del asunto especial TEEP-AE-009/2016 se resuelve. Primero,
se acredita la existencia de la infracción atribuida al Partido Político Nacional Morena. Segundo, se confirma la medida cautelar decretada por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado el 2 de abril de la presente anualidad. Tercero, se impone al Partido Político Nacional Morena una sanción consistente en la amonestación pública. Cuarto, en su oportunidad, publíquese la presente sentencia en la página de internet del Tribunal Electoral en el catálogo de sujetos sancionados en los procedimientos especiales sancionadores. No viendo más asuntos que tratar, siendo las 14 horas con 25 minutos del día de hoy en que se actúa, se da por concluida la sesión. Muy buenas tardes.